Esta es la propuesta que están formulando. Primera pregunta. A ver si. Flor, buenos días. Buenos días. ¿No tiene que hacer eso? Esa es la primera pregunta. ¿Es necesario o no es necesario? En primera, rompe con el sentido de la ley. El sentido de la ley no era generar un sistema de programas de desarrollo, de política pública en materia de desarrollo. Sí fue una propuesta que se hizo, pero dado que lo que interesaba era garantizar los derechos de los pueblos indígenas y sobre todo los autonómicos, no se establecen, y por eso no se establecen como programas. En ese mismo sentido, por eso no encontró un lugar donde cuadrar el proyecto, y tú tienes que poner un visto. En todo caso, puede entrar como una facultad dentro del Ejecutivo, pero en el análisis jurídico completo, pues no invitó a Rocío. Yo he platicado con Rocío, que es la asesora de la diputada Imelda, que lo ideal hubiese sido, porque platiqué con ella después que llegara que presentara una iniciativa, que quedara en la Ley de Desarrollo Social o en dado caso en la Ley de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, y que allí en la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de hecho teníamos un hueco enorme en la falta de visibilización de la cultura indígena y de los niños y niñas indígenas. Y en ese sentido, pues no, o sea, yo sé que a veces se prioriza más tratar de sacar los dictámenes en positivo, pero lo ideal no sería en esto. Además, aquí se regula derechos colectivos, no personas. Incluir en una redacción de ese tipo, pues volvería a la visión asistencialista, proteccionista que se tiene hacia los pueblos indígenas. Y que no se quiere dejar, que no se quiere dejar, no le quieren declarar a derechos, quieren continuar en el asistencialismo totalmente. En lugar de dar herramientas, en lugar de fortalecer la autonomía y la determinación de estos derechos de los que habla Carlos, se insiste en seguir siendo pues papá, pero ¿qué es? ¿Alguien más? ¿Alguna opinión? ¿No? Probablemente esto sale a raíz de hace poco de que no se estaban sufriendo los arreglos, ¿no? Quizá pudo haber tenido su origen ahí, pero olvidémonos de eso. Enfoquémonos a los hechos, que es lo que podemos evaluar. Lo político no nos compete a nosotros, no nos interesa al final de cuentas. La política se da de arriba en los resultados, aquí estamos en área técnica, mesa técnica, revisando con otros ojos. Así que el origen, pues, no, en realidad es intrascendente. Y en relación a, bueno, ¿alguien más? Y ya lo pasaron, lo van a pasar. Está en estudio. Nada, tranquila. ¿Qué pasaría o qué pasa entonces, al amparo de esto, con lo que señala precisamente el artículo 2º constitucional en su apartado B, párrafo 2º, y ahorita nos vamos a la fracción tercera, creo que Si le pone usted las letras más grandecitas, se lo agradecería mucho. Arriba, año sin además. Bravo. Vamos a darle. ¿Sí?
efectos de esto es ese párrafo segundo. Para batir las carencias. Sí, exactamente. Sí lo ubicamos ya, ¿verdad? De hecho, en el apartado B del artículo segundo constitucional no es lo que se regula dentro de la Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas. La Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas atiende al apartado A. El apartado B... No, estoy usted pidiendo participación, Ay, no cortándolo la participación, no friegue. Déjeme, por favor, que los demás puedan participar de la lectura y entonces sí, ya para estar en el contexto, podemos participar todos. Perdón, Carlitos, por la interrupción así abrupta, pero ahí te cedo la palabra. Esa fracción 3. Ahora sí. Al final de cuentas, Ok. digo, ahí es todavía más claro porque lo que está planteando es que el tema o la temática no sería de la Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas, sino de la Ley Estatal de Salud, porque está haciendo referencia al Sistema Nacional de Salud. En ese sentido, antes, en el 2001, que es esta reforma, el Sistema Nacional de Salud se encargaba, entre otras cosas, de la asistencia social. Tenemos que tener en cuenta que eso no se modifica y a partir de 2004 se crea la Ley de Asistencia Social a nivel nacional, que cambia la cuestión de la alimentación y la sistematización de la asistencia a ámbitos diferentes. Después, en el 2005, sale la Ley de Desarrollo Social y Humano, y bueno, pues de ahí las reformas que han caído en cascada de forma piramidal. Entonces volvemos a lo mismo, incluso dándole seguimiento a lo que ahí se establece, viene dado por el sistema de desarrollo social o el sistema de asistencia social. Y a esto hay que agregarle otra cosa más, que para romper la visión asistencialista también se crea la Ley de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, en las que se hace una separación y una diferenciación entre las niñas, niños y adolescentes como sujetas de asistencia a las niñas, niños y adolescentes como sujetas de derechos, en el que la asistencia social es más bien para las personas en situación de vulnerabilidad, ¿no? en ciertos momentos. El apartado B, además, como ahí lo dice, plantea el trabajo en políticas públicas y la obligación de los estados de tener un esquema para ello. Ese esquema, en el apartado B, se maneja a través de las autoridades, en el que plantea que deben existir instituciones específicas para la atención de pueblos indígenas. En el caso de Chihuahua teníamos la Coordinación Estatal de la Tarahumara y ahora tenemos la Comisión Estatal para los Pueblos y Comunidades Indígenas, y que este apartado B impactaría ya no en la idea de una legislación, porque no es el sentido del apartado B, sino en la instrumentación de políticas públicas específicas. De hecho, en ese mismo apartado es donde se hace la mención a que la Federación no hace la mención a los estados, pero sí lo hace a mención general, que en el Plan Nacional de Desarrollo, ahora aquí también en el Plan Estatal de Desarrollo, debe existir un apartado especial consultado con pueblos y comunidades indígenas sobre cuestiones de desarrollo. Hacia ese lado va, ¿no? Entonces, bueno, al final de cuentas, la justificación de la reforma en la Ley de Desarrollo de Derechos de los Pueblos Indígenas no iría, ¿no?, en cuanto a la temática, sino más bien sería materia ya sea de la de desarrollo social, de la de niñas, niñas y adolescentes, o de ambas en conjunto, ¿no? De hecho, uno de los problemas que había y que pues por cuestiones de marketing y de publicidad y cuestiones políticas se fue hacia la COEPI, pero la responsabilidad, incluso en la ley orgánica del Poder Ejecutivo, de otorgar la alimentación a estos centros no es de la COEPI, es de la Secretaría de Desarrollo Social. De hecho es la fracción tercera del, creo que es el artículo 24, no me acuerdo muy bien, en el que se establece que la alimentación a personas indígenas, niñas, niños y adolescentes, y en general todas estas cuestiones asistenciales y desarrollo, son facultad de la Secretaría de Desarrollo Social. No se hace una modificación cuando se crea la COEPI. De hecho se le quitan cosas a la COEPI y se la dejan al desarrollo social para cumplir con este sentido. Adelante. Bueno, en ese sentido, y siendo una modificación a la ley de pueblos indígenas, yo
pienso que más bien tendría que ir en el sentido de garantizar la nutrición de los niños y niñas de los pueblos indígenas y comunidades a través de políticas públicas generadas de acuerdo a sus usos, costumbres, plan de vida, cosmovisión, etcétera, ¿no? Y que de ahí parten los diferentes programas que cada institución puede generar, pero que tendrá que tomar en cuenta eso. En el de salud también, en los diferentes diagnósticos que hemos hecho, principalmente con mujeres, hemos visto que lo que hace falta es la atención con pertinencia cultural en salud, no tanto nada más tomar en cuenta la medicina tradicional así, sino atención con pertinencia cultural y el idioma, que es lo que están pidiendo. Entonces, sí, ampliación de cobertura, sí. Y uso la medicina tradicional también, pero con ese señalamiento ya quedaría poco indicado cuál sería el uso de la medicina tradicional. No involucra el sistema de salud a las comunidades, porque sí han pasado cuestiones, por ejemplo, cuando el PAC estaba encargado de eso, llegaba una comunidad, cuando el PAC estaba encargado y era el que iba a las comunidades indígenas yendo a aplicarlo, pues llegaba a la comunidad y como ellos de forma operativa, pues es más fácil pues incidir en que la comunidad nombre al promotor que hable español, porque de otra manera no se entiende, y resulta un problema porque al final, como la atención es a través de ese promotor, que a veces está en conflicto con las mujeres indígenas, porque es un mestizo, el único del cacique que se encuentra en esa comunidad familiar del cacique, pues resulta peor la situación. Entonces, como que rescatar ese sentido en la ley general ya para que los programas lo tengan en cuenta en el momento de que se estructuren en cualquier secretaría. Pienso eso. Sí, aquí son más las dudas que se generan en todo sentido, ¿no? Porque lo que menciona Carlos es cierto, desde cómo se estructura y cómo se reestructura, salud, cómo se estructura a nivel nacional el sistema de salud, de donde depende la asistencia. A diferencia de nosotros, Chihuahua, que se estableció de manera transversal a través de otras instituciones, como dije. Ahí es donde encontramos donde empezamos a ver los primeros problemas. Y debo decirles que este muchacho fue uno de los artífices, nos convenció cuando la ley de desarrollo social. No se crean, creo que en realidad, a diferencia de la federación, si se atendiera a la cuestión estructural a nivel estatal, deberían tenerse mejores resultados. Pero también la incompatibilidad del esquema estatal con el federal rompe con pide un sinnúmero de cosas, de apoyos que se pueden bajar allá y bueno, al final de cuentas creo que ha resultado más caótico, ¿no? Aunque desde la perspectiva técnica es más correcto. Y viendo todo esto, a mí me viene a la mente, primero que nada, ¿sería objeto de consulta o no? ¿Qué nos dice la ley que cualquier acción hacia pueblos indígenas tiene que ser consultada? Esa es la regla general. Y es de donde se por eso la pregunta. ¿Coincidimos en eso? O sea, una regla general. Pues no es que coincidamos, es que la ley dice. Bueno, ¿qué? Ya me voy a mi No. Eso razón. Bueno, entonces vámonos más rápido. Es cierto, se me olvidó que estaba Sí. Muy bien. Bueno. Vamos a ver, varios instrumentos regulan lo del derecho a la alimentación. Instrumentos internacionales. Y empezamos por la Declaración Universal. Bueno, si que nos voy a dar, en lugar de proyectarlo, porque lleva mucho tiempo, mejor se lo refiero así. Muy bien.
Declaración Universal, artículo 25. Pero marca precisamente el contexto de un nivel de vida adecuado que asegure, como derecho, que asegure a las personas y familias la salud, la bienestar y la alimentación. Aquí está el derecho a la alimentación. El ciclo de investigación. No se te puede preguntar, ¿eh? Segundo instrumento internacional, el PIDES, A mí se me dio artículo 11, Alejandro Ordóñez. en su numeral 1, numerales 1 y 2. Y también habla de gozar de un nivel de vida adecuado como derecho para sí, para su familia y de manera expresa aborda otra vez el derecho a la alimentación. Ya no. En el numeral 2 señala como obligación de los estados la adopción de programas para la distribución de alimentos como políticas encaminadas a lograr la protección de las personas enfrentadas de hambre. Privada de Morelos, perdón. Tercer instrumento, Convención de los Derechos del Niño, artículo 24. Esquina. Señala que se debe combatir la malnutrición mediante el suministro de alimentos nutritivos adecuados. Altavista. Luego de ahí pasaríamos Altavista. Ahí por en el numeral, eso es en el 24, y en el artículo 27, numerales 1 y 3, refiere al apoyo de asistencia material a través de programas para garantizar los derechos y en particular el de la alimentación. Ahí está. México tienes que cumplir con esto. Constitución General. Sí. Artículo 2, apartado B, párrafo 2, fracción tercera, de manera expresa, hablando de la población infantil que pertenece a los primeros Ahí está. programas. Tienes que cumplir con esto. Programas. Luego, artículo 4 constitucional, interés superior del niño. Todas las políticas que se diseñen y que operen tienen que atender a ese principio. Si bien la Constitución no da la definición de lo que es el interés superior, varios autores han coincidido que significa el cumplimiento total de los derechos, o la mayor parte de ellos. También. Así se puede expresar de manera muy simple. Cuando uno ve esto, se me olvidaba el principio pro persona previsto en el artículo 1 constitucional. Ante la divergencia, conflicto entre dos normas, tienes que aplicar la que proteja con mayor eficacia a la persona. Pregunta de nuevo, ¿se debe consultar o no? Viendo el contexto este. Sí, que en realidad no se consulta si como se quieren o no recibir alimentos, sino la manera. O sea, nos queda claro que está el derecho a la alimentación y que está la obligación del Estado en ese sentido de relación con ellos. Nos queda claro. Pero lo que había a consultar es la manera en que el Estado tendría que cumplir con esa obligación en relación a todos los niños. Ese sería como lo que se consulta, los modos, la manera en que se participaría el mismo pueblo, la manera en la que se podría buscar. Incluso también, pues, si quieren o no quieren. Pero uno, ¿cuál es como el argumento o por qué esta modificación a la ley de los pueblos indígenas? ¿Por qué no podría quedar como en la ley de desarrollo social o en la ley de TIF o en las leyes? ¿Por qué es la documentación de que quede en la ley de derechos de pueblos indígenas? no sé, habría que preguntarle ya a la iniciadora. No salió de aquí. Una iniciativa que se presentó, lo que sí es que se toma la comisión. Y ahora debe resolverse. ¿Cómo? No sé. Lo tiene que resolverse. Pero sí, tratándose de programas de apoyos, alimentarios, pues en teoría sí debería corresponder a mí, en primera instancia. De hecho, pudiera ser que la misma Secretaría de Desarrollo Social. Pero luego fíjense que aquí viene otro elemento. Cuando uno ve el presupuesto de ingresos para el poder ejecutivo, que se va a ajustar el gasto ahora en 2017, hubo una reasignación
o una reorientación presupuestal por 21 millones de pesos, etiquetados expresamente para cumplir con eso. ¿Y saben cuál es el problema? ¿Quién creen que se lo dio? Digo problema, qué padre, ¿no? Que si es etiqueta y de manera específica. Pero el problema está en que creo que debió haber sido, precisamente, porque sí está expreso, sino debió haber sido al DIF, por la parte asistencial. ¿Dónde? El asunto, y ampliando el espacio, es que no están viendo la construcción que se quiere hacer de la COEP. Y están intentando de nueva cuenta que sea una sola institución quienes atiendan derechos y necesidades de los pueblos originarios. O sea, no quiere salud entrarle a atendernos como es nuestro derecho, no quiere educación entrarle a atendernos como es el derecho. Por eso siguen los albergues de la CDI, los albergues de la COEPI, porque el Estado está en la necesidad de no agarrar lo que les corresponde a cada una de las instituciones en el enfoque basado en derechos. Entonces, están tan impuestos a trabajar, metidos todos en una institución hacia pueblos originarios, que es a lo que les da, pues. No preguntes por qué no se quieren echar. Pero me refiero a eso, no va a crecer nunca el gobierno, sea del color que sea. O sea, esta es una propuesta del PRI, se me hace bastante mediocre, sin fundamento en derechos, no soy especialista, pero vuelven otra vez a repetir las prácticas. O sea, no hay avance mental en derechos hacia pueblos. Sí, estoy de acuerdo por un lado, pero pienso que también es una situación estratégica. Si lo vemos a nivel nacional, aunque la ley general señala que todas las secretarías deberían de considerar a los pueblos indígenas, solamente la CDI los considera. Y si lo vemos a nivel de Estado, en la historia de la población de Tarahumara, también vemos que quién llegaba con los camiones hasta Corral la Virgen, por decir, hasta lo más recóndito. ¿Quién llegaba? Nada más la coordinadora de Tarahumara. Entonces, en base a esto, yo sí estoy de acuerdo en que lo tuviera la COEP, porque nadie más lo va a distribuir así, sino que lo van a hacer de forma general a toda la población, no van a considerar la especificidad indígena. Todo eso es lo que es la historia de lo que ha pasado. Cedesol, ¿cuándo destina específico para la población indígena? Cedesol te da. Claro que con AFOR, unos puntos, nada más para que verifiquen los equipos, unos puntitos en la selección de los proyectos que se emiten, pero nada más. Entonces, para mí me parece acertar esa decisión. A mí me parecería acertada si no estuviera enfocada la COEPI a derechos y a un espacio de supervisión, a un espacio de evaluación, a un espacio de darle. Bueno, Carlos está en el consejo, debe tener más claro el punto este. Todo el gobierno, sea el área que sea, tiene que hacerse responsable de casi medio millón de personas indígenas, no solamente la COEPI. La COEPI tiene que vigilar, la COEPI no es la Coordinación Estatal de la Tarahumara, se tiene que construir, se está tejiendo para eso, un espacio en derechos. Yo sé que luego nada más las camionetas de la coordinación y antes las de INI llegaban hasta donde da vuelta el aire. Pero las otras instituciones tienen que ser responsables. Entonces, para nosotros como activistas, como trabajadores, trabajadoras en Tarahumara, claro que dice uno, híjole, qué hueva, ¿no? Ya cuando menos conocen el camino.
ya saben cómo hacer llegar a 3/4 hasta Coloradas de la Vieja o hasta bajar casi la noche. Sí, pero aquí el asunto es, y volvemos a lo mismo, tiene que crecer el gobierno. Es más de 500,000 de personas en esas condiciones. Entonces, yo ya estoy necia. Es la edad, disculpen ustedes. Pero tienen que aprender las otras áreas de gobierno. Adelante, sí. Y no sé si puedes leer otra vez como la propuesta, el partido de la propuesta, y también mi otra pregunta, ¿no es algo, o sea, cuál es al final el objetivo final? ¿Es como ampliar esos proyectos que tiene la COEP y hacerlo? Porque por decir, o sea, la COEP tiene una distribución en albergues que corresponden a la COEP. El objetivo de él es como que ampliar estos proyectos o hacerlos, sacarlos del ámbito escolar, o pues el objetivo de esta modificación. No podría contestar la pregunta porque desconozco en realidad. Lo que requiere más, la exposición de motivos, aquí está, muy cortita. De hecho, 2 párrafos antes de terminar, ahí viene. Sí, era lo que iba a referir. En particular, hace 2 referencias a los albergues, o sea, pero ese es un punto, y es un punto que no cubre su totalidad de la alimentación. Es un punto con el que no se cubre el derecho a la alimentación. El derecho a la alimentación es mucho más allá de implementar programas, de distribuir alimentos, o sea, es mucho más complejo. Si bien viene a abonarle, pues no es todo. Por lo tanto, no se agota en la función que hoy tiene la COEP y en lo que a lo mejor se le pudiera ampliar, ampliando sobre su personal, sus capacidades, su presupuesto para cumplir con este programa más integral de alimentación. Y aún así puede, aún estando en el apartado de la ley de desarrollo social o en la ley de PIB o en pudiera aún así, o sea, recaer en la COEP, o sea, aquí recae el estatal de contratados y posibles con pueblos indígenas en la COEP y finalmente la ley. A final de cuentas, efectivamente, a final de cuentas va a recaer la COEP. En la ley. ¿Por qué? Porque son precisamente quienes están en contacto directo con los pueblos, son los que transitan toda la sierra. Ustedes síganos. No, nada más, no es la COEPI la única que transita toda la sierra. Y luego hemos tenido esa idea. Y esa idea de que solo es una institución, antes un descentralizado, el único que tenía presencia institucional, nos ha llevado a la falta de presencia institucional en la sierra. Y la falta de presencia institucional en la sierra, que está retirándose cada vez más porque es con bronca de la COEPI, nos está dando problemas de inseguridad, de desarrollo, de gobernabilidad y de muchos tantos, ¿no? Entonces esta especialización de que la sierra en su totalidad es indígena, lo cual es falso, y en su totalidad depende de la COEPI, es una manera de seguir abonando a la problemática social de inseguridad y carencias que tenemos en la sierra. Eso por un lado. Otro, que generalmente las políticas públicas en materia de indígenas van cargadas con un sesgo discriminatorio. Esta iniciativa obedece a un sesgo discriminatorio, ¿no? Estructural. No creo que la diputada y los asesores se den cuenta de ello. No están obedeciendo a la dinámica constante que está en la sociedad, en el que hay que especializar de todos los programas a los indígenas, hay que especializarle estos proyectos, estos programas en lo general. Si nosotros nos vamos a los números, ¿no? Y esto es algo que declaró el director de la Coneval cuando vino a establecer el convenio con el gobierno del estado de esta administración, es que hay algo que se tiene que tomar en decisión. Las políticas públicas para combatir la pobreza extrema o la pobreza alimentaria tienen que irse a donde están los focos rojos, y los focos rojos no están en la sierra. O sea, la cuestión numérica
nos dice que los focos rojos de alimentación no están en las sierras, sino en las ciudades principales. Esto quiere decir que el problema de alimentación, en una problemática real, no es indígena, sino que es genérico. Entonces, nosotros dar una visión de que la alimentación y la nutrición tiene que ser para apoyar a los indígenas, porque son los que por definición tienen problemas de alimentación, también obedece a esta lógica discriminatoria. Por otro lado, el derecho a la alimentación está plenamente reconocido dentro del marco jurídico y se reconoce como un derecho de personas, no un derecho colectivo, ¿no? Esta ley obedece a derechos colectivos y generalmente hace referencias al trabajo de desarrollo en materia colectiva. En todo caso, si quisiera especializar, tendríamos que especializar en la problemática que está mencionando la diputada en exposición de motivos, que la problemática es el retraso de la entrega de alimentos para un programa que ni siquiera es de desarrollo social, sino es un programa educativo, porque al final de cuentas es el de las albergues y escuelas albergues. Y la problemática es que la presencia institucional, y lo estamos viendo ahorita en medios, es que incluso educación ya no quiere llegar allá, ¿no? ¿Por qué? Porque es problema de alguien más. Y al final de cuentas no es nuestro. Y no son los únicos programas de alimentación que hay, ni la única forma que hay. Y otra cuestión, a nivel internacional no puede ser que se esté declarando como espacios de genocidio cultural los albergues, y acá nosotros vayamos a hacer programas prioritarios para mantener un albergue y romper toda la cuestión cultural, con lo que ya hemos analizado que incluso la alimentación en los albergues está rompiendo con la forma de alimentarse tradicionalmente en las comunidades, que el problema no es cómo se alimentan los indígenas, el problema es un problema de que el abasto interinstitucional, la cuestión del agua y el cambio climático es lo que nos dan carencia de alimentos, y por eso a veces se tiene que llegar con despensas, pero entonces la problemática no está para resolverse bajo esta perspectiva de la ley. Y lo que nos daría más bien es que le daríamos el sello asistencialista y mantendríamos el problema legalmente hablando. ¿Qué hacemos con el presupuesto? Digo, ¿qué hacemos como instituciones? Que se reoriente, puede ser una fortaleza de educación, albergues escolares, estamos hablando de más de 20 millones de pesos, por ejemplo. Sí, es que precisamente pienso que la creación de la COEPI, al igual que lo fue la CDI en el 2001, pues se pretendía que fuera quien regulara a las demás instancias, precisamente en la atención a los pueblos indígenas. En este caso, la COEPI tendría que tener un diagnóstico de los focos rojos en la sierra, en comunidades indígenas, porque es de pueblos indígenas, independientemente de que la sea indígena. Entonces, de tener un diagnóstico y ellos decir a dónde se debe dirigir y de qué manera se dirigen las políticas. Sí, a lo mejor no es llevándoles alimentos, sino enseñándolos a sembrar o tratando de motivar otro tipo de cuestiones. Pero esa sería la función de la COEP. Y ya después las otras secretarías tendrían que obedecer, que ahí es donde no se ha podido hacer con la Comisión para el Desarrollo de Pueblos Indígenas y donde existe el problema con la COEP aquí en el Estado. Tendría que venir a integrarse, sumarse para buscar objetivos comunes, ¿cierto? Bajo la dirección de COEP. Así es. Inclusive fíjese que el resumen de lo que comenta usted, la FAO señala exactamente eso. Digo, sí hay que apoyar, por ejemplo, quiere situaciones de emergencia, desastres naturales, situaciones así, alimentos. Pero la intención no es estar suministrando productos de manera asistencial. Se tienen que buscar alternativas precisamente para que sea sustentable a través de la producción, consumo, una serie de situaciones. Y es en ese camino se señala la FAO precisamente. Pero pues bueno, ahorita por lo pronto tenemos esto. Está para analizarse en realidad con todo lo mencionado de manera acertada, creo que todos le han abonado algo a esto. Coincido con ustedes en términos generales. Vamos a ver qué tal, la verdad. Al final de cuentas nosotros generamos análisis, platicamos,
diputados, diputadas, pero la determinación final es de ellos, ¿no? Sí, lo van a hacer. ¿También? Lo van a hacer. ¿Qué, güey? O sea, van a sacar ese decreto así, van a establecer como la obligación de la puerta de esta reforma. Y van a ponerle a la puerta como cargas pues, exclusivas para ella, en vez de, como dice ella, que sea más bien la coordinadora o la reguladora de la política en relación a la educación de pueblos indígenas, no operadores. Fíjese que, Pero lo van a hacer. fíjese que de hecho ni siquiera dice por ahí. Y es la reproducción de una disposición constitucional. Digo, si lo ve uno simple así, es la reproducción de una disposición constitucional, artículo segundo. Específicamente, no dice quién, no, el Poder Ejecutivo. O sea, en sí la obligación ya está, ¿no? Ya está la obligación constitucional. Ya existe la obligación. Entonces lo que pretenden con eso es instrumentar la obligación. Que eso no haga tampoco para instrumentar la obligación, es repetir lo que ya está con obligación. Es replicar, exactamente. Es replicar en el ámbito estatal lo que ya está previsto a nivel federal. Y es malo eso. ¿Dónde? Y es malo. No debe de ir igual que la. No debe de estar igual que la federal. Supone que para estar la federal debe guiarse. Se debe de guiar uno a la federal, pero no debe de ir igual. Supone que la federal es nuestro piso y de ahí crecemos. Sí, pues ahí está la opción tercera. La parte esta de apoyar la nutrición de los indígenas, el programa de alimentación. Aquí lo que se busca es. Ahí es donde está la Está mal, aquí es de lo general a particular. Precisamente nosotros presentamos, bueno, el licenciado de la Torre sobre esto, pero aquí hablando de los adultos mayores. Y de lo general, nosotros creamos un comité que sería, voy a un poquito de tema, ¿verdad? Lo CRESA presenté esa iniciativa donde se le da más prioridad a los viejitos, pero específicamente a los viejitos, siendo que ya existe en el plan de desarrollo estatal, en general, como hablaba de los niños, en general, habla que se les va a atender a las personas vulnerables, pero lo que hicimos nosotros, el Liceo Bermúdez, es directamente con los viejitos, que son descuidados, son vulnerables, viejitos que no tienen familias. A eso nos referimos nosotros, que nos fuimos directamente con ellos, no a lo general. Que se vaya con ellos, nomás como platicaban, que específicamente, pues, como dijo ahorita las comunidades, que se vayan, o sea, no están atendiendo, no están yendo a ellos, están basando a lo general. Sí, para sí. Es muy importante eso. Como si fueran tiros de escopeta. Exactamente. Cuando en realidad lo que se requiere es un tiro de precisión. A lo que va. Así es. Esto no sirve de nada, pues ya está. Esa manera que están copiando y pegando. Sí. Es muy similar. Inclusive la ley de los derechos de medios, pues también habla del derecho a la alimentación, del derecho a la alimentación, o sea, son las cosas. Luego la veo muy pensativa, así como que... Deja los diputados. Sí, Carlos. Yo les digo, o sea, el argumento está copiándose tal cual la versión del artículo segundo constitucional. No, porque, vamos otra vez, el artículo constitucional tiene dos partes. Apartado A, que es el que se regula a través del capítulo, o los artículos 8, 9, 10, primero, 143, 144, 155 de la Constitución, y su intención es derechos de los pueblos. El apartado B, que es otro problema aparte, que ningún especialista en derechos de los pueblos indígenas está de acuerdo con el apartado B. O sea, hay dudas sobre el apartado A y sobre el apartado B. En ese no hay dudas, todo el mundo está correcto, que es lo peor que se pudo haber hecho. Y aún así, el apartado B establece que las instituciones en específico van a programar esto que se les está mandatando. O sea, incluso no se tiene por qué poner. Ahora la cuestión, ¿por qué nada más de todo el apartado completo, por ejemplo? No la fracción tercera. Y en este mismo sentido, bueno, si la intención era hacer eso,
hay un artículo específico sobre el derecho a la salud que se va al respeto del derecho a la salud de los pueblos indígenas, que está en el artículo 155 de la Constitución local, que es el artículo creo 18 de la Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas, porque no integra eso. Ahora, el derecho a la alimentación está más que regulado en nuestro marco jurídico estatal. ¿Por qué no en la visión especializada de la alimentación? Y aquí entonces la cuestión es, vaya, es una mala análisis de técnica legislativa al proponer la iniciativa de que quedara en la Ley de Derechos Indígenas, porque yo hablaba sobre derechos indígenas. Pero entonces incluso la reforma no tiene un enfoque basado en derechos humanos, porque el enfoque basado en derechos humanos se hubiera puesto a pensar no en la persona con visión asistencial, sino en el derecho en sí. Y entonces, ¿dónde está regulado el derecho en sí? Está regulado en la Ley de Desarrollo Social y Humano. El artículo es el 8, fracción tercera, ¿no? Derecho a la alimentación y nutrición. En la Ley de Derechos de los Niños, que ni siquiera es considerada la COEPI ni la Coordinación Estatal como parte del CIPINA, está regulado la otra parte sobre la nutrición. Entonces incluso no es o sea, el marco jurídico estatal nos establece que no es competencia de la COEPI. Y en este sentido, ¿qué hay que hacer? Pues jalarle las orejas al Poder Ejecutivo y que se dé cuenta que es Poder Ejecutivo y que ejecuta normas. Y entonces que planeen su presupuesto, su PBR en base a resultados como debe de ser, porque el PBR establece que el presupuesto tiene que ir conforme a lo que las normas dicen, no conforme a lo que la tradición, la costumbre, la mala administración lo dice. Lo que hay que hacer es que en noviembre la Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas diga, Agosto. cuando se vaya a aprobar, ¿no? Al menos diga, todo indígenas. Desde todo el trienio pasado se estuvo haciendo el POA desde agosto. Y incluso el Plan Estatal de Desarrollo tiene la visión que no es una sola institución la que se va a encargar de todos los procesos. Está rebujado el Plan Estatal de Desarrollo, podemos tener algunas críticas en cuestiones, sus bemoles, pero la intención es que es transversal y no puede recaer en una sola persona. Y al final de cuentas, ese artículo nebuloso tampoco nos daría la forma de operarlo, porque dice al Poder Ejecutivo en general, y entonces sería una adenda innecesaria a la ley, porque si es tal a lo general, pues nos iremos a lo que dice la ley, ¿sí? Y tendrían que ser los que ya dicen que lo tienen que hacer. Y si lo sigue haciendo la COEPI, pues es solo el hábitus de la costumbre de que las cosas son de indígenas, solo para indígenas, y a todos los demás no nos importa, porque los indígenas son ciudadanos de segunda categoría al momento de instrumentar políticas públicas. Voy a sintetizar lo que estás diciendo. A ver, intenta. No se quedan denso. Las instituciones deben de aprovechar. Punto. De manera coordinada. Así. Eso es. Y también yo creo que un conjunto de enfoque basado en derechos humanos, aportación, asesores y demás, no les daría nada. Indiscutiblemente. No pueden seguir proponiendo estas cosas. ¿En qué estamos invirtiendo nuestro dinero? Es un verdadero conflicto. Dicen que la democracia es cara, pero es necesaria. Yo no sé si en realidad vamos a tolerar estas situaciones, pero volviendo a lo que como, suscito, no creo que deberían ser permanentes. En realidad. Y aquí creo que la mayor problemática que se genera es que legislatura por legislatura hay movimiento de personas. No hay un servicio de carga, aunque legalmente está medio previsto, medio orgánica. La realidad es que puedo decirles que ahí del área a la que pertenezco es la institución. Tenemos 10 años también que se regula, o sea, generando propuestas, ¿no?, de regulación precisamente encaminadas a eso, a evitar que se den este tipo de situaciones. Capacitas al personal y de repente llega la siguiente legislatura y no me caes, no me ganas, es que te la diga. Ya perdiste tiempo y perdiste dinero y se fue a la basura, al final de cuentas. ¿Por qué? Se quedó hasta otro lado. Pero pues bueno.
Y nomás para evitar que nos pase el mismo problema que la vez de los representantes indígenas, que nunca leímos el segundo párrafo, al final del apartado A, digo el apartado B, en la Constitución, vamos a dejar claro, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en este apartado, da el procedimiento de lo que tiene que hacer. Los diputados y las legislaturas de las entidades federativas y los ayuntamientos en el ámbito de sus respectivas competencias establecerán las partidas específicas destinadas al cumplimiento de estas obligaciones en los presupuestos de egresos que aprueben, así como las formas y procedimientos para que las comunidades participen en el ejercicio y vigilancia de las mismas. O sea, al final de cuentas, lo que está planteando aquí para el apartado B y para estas fracciones es que al momento de que se apruebe el presupuesto, esta partida, por ejemplo, tiene que decir: esta partida va en cumplimiento del apartado, el artículo segundo constitucional, apartado B, fracción tercera, y lo opera tal cuestión, ¿no? Y en el PBR tendrían que poner en la justificación que este va para esto y ya existe. El plano de deber ser, es cierto, sí debe ser. Pero desafortunadamente jamás logramos cumplir eso. Sin embargo, sacarlo del presupuesto para pagarlo, digo, porque al final de cuentas ese se empezó a gestar a finales del año pasado. Vean, estamos en el quinto mes ya, casi por terminarlo. La mitad del ejercicio. No sé, pues ahí está, al final de cuentas. Yo no sé si se está ejerciendo o no, si se ejerció o no, en qué medida, pero ahí está. Creo que lo que se tiene que hacer es precisamente visualizar este tipo de situaciones para que, llegado el momento, cuando se trate de analizar el presupuesto de egresos que regiría para 2018, nosotros ahí cumplir eso. Quienes participan como asesores del grupo parlamentario, tienen una gran oportunidad. El área institucional a la que pertenezco opera bajo otra dinámica, tú lo sabes, formaste parte de ella en algún tiempo y me he acojonado. Pero aquí son los asesores de los grupos parlamentarios los que tienen que estar al pendiente de todas estas cosas. Es lo que le comentaba ahorita, los que somos asesores, estoy platicando Bermúdez y yo. Eso para nosotros es incorrecto, eso de la ley general, que estén así siendo lo mismo. Por lo menos estamos creando comités, consejos, que le decimos nosotros a los diputados, que le den más prioridad al tema o a los pueblos indígenas, que busquen, que les den seguimiento, que estén comentando, coordinando, para que haya un avance, porque sí se están quejando mucho las comunidades indígenas, ya han venido, creo, con diputados a quejarse, de que no se les están respetando sus culturas, no los ayudan, que les han, muchos, quiero comentar ahorita que no son de pueblos indígenas y les están quitando dinero incluso, y no van destinados a esas personas. Es lo que estamos haciendo nosotros, por eso les comentaba ahorita sobre ese comité que creamos nosotros a favor de las personas adultas mayores. Sí, se recuerdo haber escuchado. Miguel Antonio. Sí. Se me vino a la mente y me acordé porque después una persona de la Secretaría de Desarrollo Social para informarme que acababa de ingresar ahí, por no hacer las órdenes, preguntándome por ese asunto y ya me comentó algunos otros proyectos. Que ya los deben haber visitado, sí, para ver. Sí, lo que se ofrece, que de hecho yo la realicé esa iniciativa. Estamos y se ofrece, pues estamos. Perfecto, fíjate, para darle a esta persona. Deja nada más que descargue eso. Pues así está toda esta chirenola. Pues en el en el PBR, la palabra alimentación solo aparece para el desarrollo integral de la familia, para la fiscalía, para alimentar a los internos, y para la Secretaría de Desarrollo Social. Fíjate que yo me puse a tratar de analizarlo también, los diferentes apartados que lo componen, y la verdad es que no logré amarrar las cifras. Y ajeno a ello no soy. Más o menos tengo la noción, más o menos eso. Y no me cuadra por ningún lado, digo, sé que los POAS y una serie de
de elementos te permiten ir haciendo los ajustes necesarios. Pero como que ahora lo pusieron más complejo, ¿no? Como a lo mejor un grado mayor de especialización, no sé. De hecho, hace poquito que hicieron un reparto, sobre todo para comunidades que no tuvieron una buena cosecha el siglo pasado, Ajá. y fue recurso de la selección coordinada por OEM, el reparto de maíz y frijol a través de cheques, y fue en coordinación selección, bueno, Lo que pasa es que sí, cada fue apoyo para pueblos indígenas. sí, de hecho, a final de cuentas, hay algunos rubros recibimos por secretaría que están destinados precisamente a los pueblos. Pues creo que quizá lo que está faltando es coordinación, ¿no? Que se sienten en una mesa así a tomar café, a platicar, y se ponen tranquila y oye, a ver, ¿qué traes? Digo, ¿qué proyectos traes para terminados a aquella zona o a esta otra? ¿O cómo nos coordinamos? ¿O no andar traslapados? Sí, el programa era un programa donde se destinaba un recurso federal y estatal. Precisamente es un seguro catastrófico para las personas que tuvieron problemas con sus cosechas. Fonden, se llamaba Fonden, no sé cómo se llamó. No sé si anteriormente se llamaba así, pero ahora es el seguro catastrófico. Me parece que sí es el poder, ¿no? Es, Sí. No sé si aplicaba acá. Sí, también aplica para desastres naturales. Sí. ya no carga. Es que es de carbón esta cosa. ¿Cuál anexo está abriendo? ¿Vale? Sí. ¿El 5? Sí, apenas. ¿El 2 o el 1? El 2. El 12 es Entonces, le estaba diciendo que no. pero entonces, Pues los resultados. Lo de alimentación viene ahí directo al tomo 2. no está abierto, sí. Un día lo vamos a poder abrir, ¿no? Bueno, como las referencias están muy sencillas, si tienen interés en consultarlo, es página del Congreso, entra una biblioteca, del lado izquierdo, tiene leyes, en este caso estamos hablando de leyes de ingresos, presupuesto de egresos, ingreso no hay, se selecciona, en este caso, corresponde al gobierno del Estado, que es el que nos interesa, 2017, se le pone a buscar y es lo que va a aparecer, lo de acá abajo. Porque aquí la verdad es que el internet está muy chato. El tomo 1 es el que trae el presupuesto común y corriente, el que estamos acostumbrados en 2 columnas. Y el presupuesto basado en resultados es el tomo 2. Sí. ¿Vale? No te creas, no, sí. Pues no te van a regañar. Un recurso federal hacia Sí. el DIF de 247 millones. Si tienen oportunidad, la verdad, les sugiero que traten de darle una ojeada. Es muy interesante cuando empieza a ver uno de los recursos. Dice, no, caray, esta secretaría, pues, tantos millones, y ahora vino la reventación, a la otra le quitaron tanto y se lo destinaron para esto. Pero está muy extenso, pero ahí bonito se le puede ir avanzando y se pueden agarrar buenos tips, la verdad.
Bueno, esto es lo que tenía previsto comentar en esta reunión, pero en contrapunto concluimos. Uno de ustedes quiere abordar alguna cosa. ¿Cuál piensa? Pues sí, no sé cuál sería como el seguimiento o cuestión en el caso de la ley de consulta. ¿Cómo vamos a ir? No se había o no hubo quórum o resonancia con las personas que son involucradas. Les decía cuando estaba platicando Carlitos en la mañana, que me he quedado mal, no se la tarea. Mi compromiso fue que iban a hacer llegar números de las personas a las que iban a sugerir inicialmente que pertenecieran a alguna institución gubernamental sin que ellos fueran distribuidos. Se podía proponer a cualquier persona que tuviera la posibilidad de incorporarse. Al final de cuentas, nadie mandó nada. Sí, sí, es una propuesta de unos de 4 nombres en el grupo de WhatsApp. Y aquí hizo de 13. Algunos de 4 nombres y se pusieron a la institución. Cheque su WhatsApp, Estamos en el futuro. Yo pertenezco a la vieja guardia, todavía déjenme, acabo de incorporar ahí con el correo electrónico. O se adapta o se jubila. Me jubilo y me voy a pasear. ¿Cuántos? Sí, de hecho, Pero, fue una plática. Era como, por decir, Pues que se mandó. pues la invitación a las diferentes instituciones, ¿no? Más bien, y ya que ellos destinaran de su personal para por decir la misma educación. De hecho, O sea, para que fuera más formal. bueno, de hecho, para visualizarlo, pues tiene que ser así. E inclusive debo comentar que estamos con este tema. Se remitió oficio precisamente a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, notificándole al presidente desde esta mesa y pidiéndole que tuviera bien designar a una persona para que nos acompañe. El problema es que se entregó apenas ayer y era negativo. Y a lo que voy es que hay para cuidar mucho las formas. Las formas son fondo, y más aquí en el Poder Legislativo, una empresa de resonancia política. Esas invitaciones se están haciendo a través del oficio de la Comisión, directamente, por conducto de la Presidenta, para guardar las formas. Regresamos en cuanto a lo que usted decía, recuerdo haber visto por ahí un diálogo, no recuerdo quién, no veo mucho WhatsApp en realidad, que proponían, sugerían ahí una persona, una institución, pero en realidad nadie hizo llegar nada. Y sabemos que la comunicación oficial nosotros lo hacemos a través del correo. El WhatsApp es rápido. Pero bueno, independientemente de que nadie haga llegar nada, no se podría hacer esto, o sea, así como se hizo con la Comisión Estatal, o sea, hacer las invitaciones informales a las dependencias o las competencias distintas. O sea, no nosotros decir nombres ni personas, sino que se haga así y precisamente dar tiempo, porque otra vez escribimos una semana, incluso 20 días, o sea, dar tiempo con una fecha y hacer la invitación formal. Digo, si esa va a ser la manera y el proceso, si no va a funcionar, pues entonces decido que no, pues, para poder ir avanzando en este tema. Sí, se puede hacer. Se puede hacer. Aquí, insisto, requerimos tiempos de precisión, más que de descompete. Lo de menos es agarrar un machote de oficio, dirigírselo a todas las instituciones, dependencias del Ejecutivo, del municipio, del Ejecutivo, del Poder Judicial, federal. Es lo de menos. Pero ¿quién nos interesa? ¿Quiénes pueden venir a aportar? Porque no pretendemos hacer actos multitudinarios. No nos interesan las asambleas. Lo que requerimos aquí es gente que pueda aportarnos ideas, experiencias. Y ahí, pues ustedes Con los problemas de
así es. Es que va a volver a lo mismo, si nos ponemos a hacer nosotros todo, va a pasar lo mismo. Alguien mandó unos documentos, unos decretos que se quejaban unos pueblos a gobernador. Enviaron unos decretos, ¿no? Estuve leyendo donde, creo que fue del Congreso de la Unión en el 2001, una iniciativa que presentaron, donde los pueblos indígenas estaban inconformes con leyes que no los tomaron en cuenta, que no en opiniones, que muchos de los artículos que pusieron, estuve leyendo yo, que ahorita no atendían y no respetaban sus culturas. Por eso es bueno que vengan ellos. No nos sirve de nada trabajar. Se presentan y van, ay, ¿y este rollo qué? Para atrás otra vez. O sea, no necesitamos que vengan ellos. ¿Qué les parece? Los Si problemas. ahorita que somos pocos. Perdón. A lo mejor podríamos decir. No. Sí, pasan nombres y de dónde pertenecen, nosotros pretendemos. ¿Qué institución es esta del grupo de Rafael? ¿Es educación indígena del Estado? Dirección de Educación Indígena de SECH. Rafael González. Nosotros. Sí, ¿verdad? Sí, doctor. Digo, pregunto. ¿No? Hay muchos ahí en Secho que no son nosotros. Sí, lo mandaron. Rafael, ¿qué, perdón? González. Creo que los mandó Alfredo Ramírez Limpieza. Nos mandó unos documentos al correo, donde varios oficiales le mandaron al gobernador, estaba Patricio Martínez entonces, en el 2001, en el Congreso de la Ciudad. Sí, reforma constitucional. Estaban medio inconformes que no, o sea, estaban inconformes con muchos de los artículos que se estipularon. ¿No? Desde el principio, que recién se instaló la mesa, ¿no? Hasta usted nos dijo, el que no lea, va a echar los burritos. Los pichos, y ahorita me he hecho un clavado, pero no recuerdo haberlo, es que no vi con los documentos, ¿eh? Sí, yo lo estuve checando y, pues en base a eso, por eso es importante, yo creo que si tienen que venir ellos. Valdés. A lo mejor Él de... es. Es el titular de la Dirección de Educación Indígena de SECH. Ah, ok. ¿La intención es que se incorpore él o alguien más? Él y alguien. Pues Alejandro Rivas Vega, pero tenemos su teléfono, pero ya está en Sí, mayoría. pues está en... Sí, no, ya no está en mesa técnica y de hecho todavía no tienen gente en mesa técnica. Luego hay que solicitarle a Felipe González Bermúdez, si es que sigue siendo él, delegado de CONAFE, a la persona encargada de educación indígena. No sé, Rosita Moreno. A ver si me... La titular de la Unidad de Derechos Indígenas de la Defensoría. Bueno, Rosita Moreno, no sé si es... Doctora. ¿es Rosita o Rosa? Rosa. Rosa Moreno. Rosa Moreno. Rosa Moreno. ¿Sabes el segundo apellido? Creo que es esa. No recuerdo cuál es su segundo apellido. Sí, ¿dónde está? En el Instituto de la Defensoría. Y es que no particular es ¿no? ¿Qué nombre? Maestra. De la mesa técnica de participación ciudadana no revisaron a nadie. ¿No? Pero sería bueno que tengan que Pues de la misma CDI. De hecho, CDI es de los contemplados. Sí, ahí hay que del vivo haber habido un acercamiento. La Comisión de Pueblos y CDI necesito corroborarlo, a ver si efectivamente, a ver qué pasó. Se supone que van a contemplar algo.
pero realmente están en su propio pasillo. Pues de la También se comisión está está explicando. Es que la participación es un proceso más complicado para Sánchez. Pues hay bastantes personas que estuvieron aquí que quedaron con la mesa. Ya es la cuestión que lo definieron ahí. Yo entré a una vez a esa mesa. Traían un problema que estaban casi también estaban comparando con otros estados. Pero estaban así como que veían y hasta que ya les pusieron acá en las reglas que están ¿Alguien más? hay que buscar la forma No sé, pero puedo preguntar. de la licencia más que terminar laborales. Sí, también ya tienen una web. ¿Qué onda? Que las costillas, no son muy serios. ¿No? ¿Y el Congreso que le recuerda a Lupita? ¿Por qué no lo olvidan? Ese caso ahí se puede generar una limitación corto. Así hagan la invitación. Sí y no, porque Lupita ya tiene oficina en el Supremo, por cierto. ¿En serio? Sí. ¿Cómo? Son las cosas sin pago, obviamente. Pero ya tiene su oficina. Así que al rato el Congreso va a quedar sin traductor. Sí, Esperemos. A este paso se me hace que sí, Esperemos. No sé, por Que ejemplo, tenga traductora nueva. en algunas organizaciones sí tienen personas que quieran participar, que le han dado lugar para que no se vayan. Sí, no puedo. Pero o sea, el problema es que no viven en Chihuahua. Bueno, es que ese es el problema. Se puede abrir la invitación, pero aquí se requiere es alguien de inicio, por lo menos, que tenga la facilidad de enseñarnos. Guillermo Vázquez, ¿Quién es? coordinador del PUI, ¿Quién? coordinador del Programa Universitario Indígena. Pero es como para que mande a ¿Estudiantes? ¿Según Vázquez tú? Mendoza, licenciado. ¿En qué? Con lo más seguro. ¿Eh? Licenciado en general. Creo que es en ciencias ocultas porque sabe un chorro de cosas y no sé cuál de las licenciaturas tiene. Ah, es el filósofo entonces. No es filósofo, eso sí. Ah, caray, hay dos lentes aquí, se me fue. Perdón, Creo que es abogado. Pero no estoy. No, pues también es la misma. Entonces, si se recuerda de verdad. ¿Alguien más? Servicios de salud. servicios de salud. En el hospital tienen trabajando enfermeras. Puede ser Elvira. Pero es servicio de salud, o sí, Chisal. ¿Quién te hace la Chisal. Chisal. O Giselle. Sí. Chisal. Y a lo mejor así por fecha unas Y 3 semanas. creo que SEDUE o Desarrollo Rural, no recuerdo quién de los dos, tiene una persona que está trabajando. Secretaría de Educación también. No sé si ahora soy Chavarría, sigue ahí. Sabes, tú muy bien. Por lo menos vi que le pasó muy cerquitas ahí uno de los movimientos que hubo. No sé si seguirá aquí todavía. Bien, nos vemos a la hora. Esperemos que. Pero digo, sí quedará para el próximo viernes o Sí, pues la elaboración de los oficios no tiene mayor. Pero también ya están ya hablando con ellos, ya ellos le van a decir qué días pueden venir, ¿no? O sea, bueno, o sea, qué viernes pueden venir. Sí, lo que pasa es que se les formula la invitación, se les indica que normalmente no son los viernes, este rango. Se les pide que yo creo que a lo mejor de una vez designándose al 9 de junio, porque va a ser otra vez una semana que van a llegar al oficio el jueves y van a llegar el viernes. O sea, no otra vez. Y estaría bien, por a lo mejor en lo que preparan sus documentos, no sé, si estaría bien porque un día para otro no van a alcanzar a... No, pero además es una cuestión de incorporación, es una que nosotros continuamos adelante. Sí. Al final de cuentas.
aquí el chiste nada más Pero hablar de... se le va a hacer la invitación para que venga el próximo viernes. O al siguiente. O sea, el 2. Aunque ellos dos no se mueven. ¿Las marcas? Fíjese. 2. No, sí, no será 2. Sí, está. ¿Cuál sería el orden del día de la reunión para no llegar tan perdidos? Y nos conviene ir diseñando, o sea, ¿qué trabajaríamos? Estamos en el diseño del protocolo. Para poder diseñar el protocolo necesitamos saber qué queremos, qué información queremos recopilar. Sabemos, nuestro tema específico es diseñar una ley del derecho a la consulta. Entonces, cabría que el tema de la reunión, independientemente de que tengamos unos o no, se centre a tratar de determinar qué información necesitamos recopilar del proceso de consulta y también sensibilizar con ellos para obtener su consentimiento en la redacción del documento. Para avanzar más, a lo mejor poder tener una reunión como de preparación para lo que se les va a presentar a ellos, o sea, de que se espera de que nos puedan apoyar o de hacer las preguntas concretas que se les van haciendo, planear pues de alguna manera el trabajo que se va a iniciar con ellos para no estar creo que depende de qué método que se desde decidir eso. ¿Qué les parece si la semana que entra nos dedicamos a eso? Sí, Definición de la metodología. sí, metodología de constitución Yo no voy a venir. no. Con todo gusto están invitados a comer burritos a nuestra consulta ahí en Huachón. Nada más un pequeño comercial, ¿no? De parte Sí. del licenciado Felipe Ruiz, una disculpa por no haber estado aquí con nosotros. Está tomando ahorita un curso. Nada más Sí, para... no, muchas gracias. Sí, nos alcanzó a través del WhatsApp de hablar, ¿no? A veces se nos hermanan los compromisos. Lo bueno es que ya que en la siguiente vamos a incorporar. Digo, se va a incorporar él. Sí, Se va a incorporar. Muy bien. Con eso concluiríamos. Todo el mundo se... Oiga, necesitamos una pregunta. Sí. El proyecto esta iniciativa nos lo van a enviar a los correos. Sí, se lo distribuye. Está en línea, más Sí, fácil que lo se hagas. puede bajar, es la Ahí 500. está. Es la 547, 97. Ahorita checo y... Sí, pero pues ahí nos por favor. Sí, con todo gusto. Muchas gracias. Ah, ¿Está bien? Oye,